Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... La Alianza Unión por la Esperanza realizó la solicitud de inscripción de su binomio en el sistema del Consejo Nacional Electoral con controversia de por medio. La coalición efectuó el trámite ingresando en línea la documentación de Andrés Arauz y Rafael Correa, ante lo cual la presidenta del CNE, Diana Tamaint, aclaró que el binomio oficialmente no está inscrito, pues el Pleno es el encargado de resolver sobre la calificación de candidaturas para dignidades nacionales. La funcionaria calificó el proceso efectuado en el sistema como una solicitud de preinscripción. De su lado, el director nacional de Centro Democrático informó en una entrevista para Pichincha Universal que la organización política no registraba impugnaciones hasta el viernes en la mañana, por lo que si continuaba del mismo modo, el CNE debía notificar hasta el domingo la inhabilidad de Correa para ser candidato a vicepresidente y posteriormente dar 48 horas para que se cambie dicha candidatura. Son las 8 de la mañana con 15 minutos, 8 con 15 minutos. Avanzamos con más información y entrevistas en Punto Noticias, primera emisión. Y hasta ahora saludamos con Mauro Andino Espinosa, magíster en Derecho Electoral, constitucionalista. Vamos a hablar con él respecto precisamente al proceso que se vive en estos momentos en el Consejo Nacional Electoral y que tiene que ver con la inscripción de candidaturas para las elecciones generales del 2021. Y ha generado un debate esta inscripción del binomio Arauz-Correa y la posibilidad de que esto sea obviamente rechazado por la inhabilidad que tiene el exmandatario y que se reemplace ese nombre por el del periodista Rabascal. Señor Andino, buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. En Derecho, ¿hay algún tipo de inconveniente en que se reemplace el nombre del señor Correa por el del señor Rabascal? El Consejo Nacional Electoral, una vez que resuelva las impugnaciones que hayan sido presentadas para este primer binomio Arauz-Correa, ¿debería dar paso a este reemplazo? Buenos días, Liz. Buenos días, Alexis. Gracias por la invitación. A ver, en estricto derecho, porque esta tiene que ser una defensa jurídica y tiene que ser una defensa sobre la base de las normas y de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias. No se trata aquí de una defensa de las personas o de los partidos u organizaciones políticas. En estricto derecho, el procedimiento que ha seguido Centro Democrático se ajusta a lo que establece el Código de la Democracia, el Reglamento de Democracia Interna y ahora el Reglamento de Inscripción de Candidaturas. Efectivamente, ustedes en la parte introductoria, previo a la entrevista, hacían relación a este ciclo de estas etapas que de una o de otra manera se han ido agotando. El formulario de inscripción de candidaturas fue ingresado en línea a través del portal web del Consejo Nacional Electoral y lo que procedía era que el Consejo Electoral notifique a los distintos sujetos políticos, tenían plazo de un día para hacerlo, notificados los sujetos políticos, ellos tenían 2 días para ejercer su derecho a la objeción, es decir, para objetar a alguno de los candidatos o al binomio, si así ellos lo consideraban. Pero si es que en el plazo de esas 48 horas de esos 2 días no objetaban, el CNE automáticamente tenía 48 horas más que vencían el día de ayer domingo, aproximadamente a las 10:30 de la noche, para notificar con la resolución, ya sea de calificación o rechazando, como en estricto derecho procede, tomando en consideración que ahora el expresidente Correa tiene una inhabilidad ya comprobada por la sentencia en firme, que se ejecutorió semanas atrás, y lo que procede es que notifiquen a Centro Democrático y le otorguen el plazo de 48 horas para subsanar la candidatura del expresidente Correa. Y aquí es preciso señalar algo. Varios juristas han intentado posicionar un relato, yo diría que cuanto menos bastante absurdo, ¿verdad? Han intentado posicionar un relato en el sentido de que... Forzado. Absolutamente forzado, intentando ensanchar, yo diría que la camisa que aglutina las normas, ¿verdad? Intentando ensancharlo y yo diría que manipular también a la opinión pública, hay que decirlo, aduciendo que la inhabilidad del expresidente Correa terminaría por generar una especie o una suerte de contagio tipo virus, tipo COVID-19 a su binomio presidencial. Esto es absurdo, carece de todo sentido común, porque les voy a poner un ejemplo.
Argumentar esto y resolver así sería lo mismo que si un candidato en cuarto lugar, asambleísta alterno de un distrito o de una circunscripción de acá de Quito, de la circunscripción norte, el cuarto candidato alterno que incumpla algún requisito, alguna formalidad reglamentaria o que esté incurso en alguna inhabilidad, termine por afectarles a todos sus demás compañeros de la lista y que por la inhabilidad de él o por no haber cumplido alguna formalidad reglamentaria, se tenga que descalificar o rechazar toda la lista. Eso es absolutamente errado, es equivocado y me parece que incluso ahí existe ya una clara intencionalidad política por desplazar a unos actores y por favorecer a otros. Lo que se tiene que hacer aquí es rechazar la precandidatura del expresidente Correa y aplicar el artículo 104 del Código de la Democracia de conformidad con el artículo 14 del Reglamento de Inscripción de Candidaturas. Cabe, señor Endino, ninguna posibilidad de que el Consejo Nacional Electoral rechace totalmente al binomio, es decir, que también niegue la candidatura del señor Arauz. En estricto derecho no existe disposición alguna que pueda justificar, que pueda validar una resolución de semejante naturaleza. Esto es derecho público. Aquí también les he escuchado a varios decir, sostener que como no se aceptó de forma personalísima en ese segundo momento ante un delegado del CNE la precandidatura, supuestamente no se puede calificar algo que no existe. Lo que no dicen es que no existe disposición, norma expresa que valide, que fundamente, que demuestre lo que ellos están argumentando. No existe, ni en el Código de la Democracia, ni en el Reglamento de Inscripción de Candidaturas. Dicho sea de paso, y esto es algo fundamental precisarlo, hay 3 momentos que se aglutinan en este proceso de inscripción de candidaturas. El momento 1, el proceso de democracia interna, donde hubo un delegado del CNE, se hace un informe. Momento 2, este de la aceptación personalísima, que dicho sea de paso, lo incorporaron en julio de este año, y eso es algo que no dicen y engañan, dicen que supuestamente desde el reglamento del 2012 ya se aplicó al expresidente Bucaram. Falso, esa disposición transitoria donde se obliga al precandidato a asistir de forma personalísima después de haberse realizado la primaria, fue incorporada en julio de este año. Ahí también se hace un informe, y sobre la base de esos informes de los delegados del CNE, más el informe que haga el coordinador de asesoría jurídica, en el tercer momento resuelve el Consejo Nacional Electoral. No es que son momentos que se resuelven por separado, porque eso no dice el procedimiento. Se resuelven en conjunto, de manera que todo forma un expediente y ahí se emite la resolución por parte del CNE. Hay una opinión que le leí ayer al expresidente del Consejo Nacional Electoral, Omar Simón, que publicaba en sus redes sociales, doctor Andino, buenos días, en la que él señalaba que incluso en caso de alguna duda en aplicación de la ley en materia electoral, o aplicando una norma que favorezca los derechos de participación de los actores políticos. ¿Por qué? Porque en un reino democrático lo que se busca es ampliar derechos, no reducirlos. ¿Aplica eso? ¿Eso es parte del Código de la Democracia? Absolutamente, Alexis, eso es muy pertinente, es válido, y no solo lo dice el Código de la Democracia, lo señala los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos y lo recoge nuestra propia Constitución de la República. Si usted revisa el artículo 11, numerales 3, 4, 5, me parece que es específicamente el numeral 5, señala que para la aplicación de los derechos y para garantizar su ejercicio se interpretarán en el sentido que más favorezca al ciudadano, lo que en doctrina o en teoría constitucional se podría denominar como el principio pro homine, es decir, lo que más tienda a favorecer el efectivo goce, uso, ejercicio de los derechos. Si aquí no se trata de reducirlos, pues, porque estamos en un Estado constitucional de derechos y de justicia, si de lo que se trata es que avancemos progresivamente para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos, y en este caso los derechos de participación política. Tanto es así, Alexis, que el propio reglamento de democracia interna, en su primera etapa, en la elección interna, fue adecuado por el propio Consejo Nacional Electoral para respetar lo que la propia Corte Constitucional ordenó en su sentencia cuando ejerció el control de constitucionalidad sobre el estado de excepción dictado por el presidente de la República. La Corte dispuso
a todos los órganos públicos que adecúen formal y materialmente el contenido de sus normas. ¿Para qué? Para precautelar y garantizar el ejercicio de los derechos. Y por eso es que el propio CNE, el proceso de democracia interna permitió que se lo realice a través de medios telemáticos, a través del uso de estas nuevas tecnologías, como estamos conversando con ustedes. Y se permitió que el delegado del CNE participe a través de esta vía. Oh, sorpresa, de forma absolutamente sospechosa, por llamarlo menos, en el segundo momento, de aceptar de forma personalísima, les dicen a todos los precandidatos, vean, para evitar contagios, en el primer momento les dejamos que hagan la convención vía telemática, pero ya en el segundo momento sí queremos que vengan a aceptar de forma personalísima ante un delegado del CNE, lo cual a todas luces es contradictorio. Pero asumamos y démosle cierto margen a la duda. Digamos que pueden tener razón. Si es que esta formalidad no se cumplió, porque además ya existe una inhabilidad de por medio que es mucho más fuerte y es mucho más relevante, lo que procede es lo que aquí hemos mencionado: rechazar solo la candidatura que ha incumplido esto y permitir el reemplazo, en estricto derecho y apego a lo que señala el artículo 104 del Código de la Democracia y lo que señala el propio reglamento de inscripción de candidaturas que fue aprobado por este órgano electoral en agosto de este año. No es que es un reglamento antiguo, este reglamento fue aprobado en agosto de este año y tiene que cumplirse. Doctor Andino, ya hay una impugnación a tanto del señor Arauz como del señor Correa, este binomio. ¿Qué compete allí? Que se resuelva, ellos ya han respondido, que resuelva esto el Consejo Nacional Electoral, en qué plazo y cuándo tiene que notificar sobre este tema de esta impugnación a este binomio. A ver, ahí se modificarían un poco los plazos. De lo que se tenía conocimiento público, no existían objeciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hilo del procedimiento, de alguna manera el flujo, las etapas, el CNE notificaba a los sujetos políticos, tenían 48 horas los notificados para ejercer su derecho a la objeción, pero si no ejercieron dentro de esas 48 horas que se cumplía el viernes el derecho a objetar, a partir de ahí corrían 48 horas más para que el Consejo Electoral ya se pronuncie, calificando o rechazando. Ahora, si es que hasta el día viernes se ha presentado alguna objeción por parte de un sujeto político en contra del binomio de Centro Democrático, lo que procedía es correr traslado en el plazo de un día, me parece, al sujeto objetado, a la organización política, y el objetado tenía 48 horas para contestar, pues porque ya el colmo sería que ni siquiera les hayan avisado que han sido objetados y que no puedan ejercer su legítimo derecho a la defensa. Tienen 48 horas para presentar su contestación, ¿sí? Si es que consideran, o caso contrario, no contestar, y en rebeldía, 48 horas después de vencido ese plazo, el Consejo Electoral debe resolver. O sea, ahí se alargaría un poquito más de este plazo, pero de lo que se conoce no existe ninguna objeción. Por tanto, el día de ayer ya tenían que haber resuelto. Ahora, si es que el CNE resolviera esta barbaridad jurídica de rechazar la lista, el camino que le queda a Centro Democrático es presentar un recurso subjetivo contencioso electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral, aspecto que está dispuesto en el artículo 269 del Código de la Democracia y que hay que tener presente. Ese recurso ante el contencioso será admitido a trámite, si cumple las formalidades, se admite a trámite, es calificado, se sortea un juez y el juez que aboca conocimiento de la causa prepara un proyecto de sentencia, lo pone a consideración del Pleno del Contencioso y se resuelve en una única instancia, No cabe, como existen otros recursos en materia electoral, que sí pueden ser susceptibles de presentar una apelación ante el propio contencioso. El subjetivo electoral relacionado a la inscripción de candidaturas se resuelve en única instancia. Pero el señor Arauz ha señalado en las últimas horas que sí, parece que fue la lista 4 la que realizó esta impugnación al binomio Arauz-Correa. En todo caso, allí sí se ampliarían los plazos como usted señala. Exactamente, tal cual, porque les corrieron traslado, tenían que haber contestado, y si es que no lo hicieron, que yo me imagino no habrán contestado. ¿Por qué? Porque, ¿para qué, digamos, pelear por un binomio que usted sabe que uno de los dos ya está inhabilitado porque tiene sentencia, no por esta otra leguleyada del reglamento que querían argumentar, sino básicamente por la inhabilidad constitucional que implica ya el tener sentencia penal condenatoria ejecutoriada? Sin embargo, los plazos igual corren,
se le daba el plazo a la organización, al sujeto objetado para que responda. Como no ha contestado, en rebeldía tiene que resolver el Consejo Nacional Electoral igual en un plazo de 48 horas. Ahí se moverían un poquito más, aproximadamente unas 48 horas más. Si es que es cierto esto de la objeción, que seguramente lo es, entonces estaríamos hablando que el martes aproximadamente tendría ya que pronunciarse el Consejo Nacional Electoral. Que estamos hablando sobre las impugnaciones presentadas a las candidaturas. Ha habido una también presentada en contra de Guillermo Lasso, que lo señalan como propietario de inversiones en paraísos fiscales. Él ha dicho que ha presentado ya una declaración juramentada en donde él asegura que él no tiene ningún tipo de inversión de tales en Panamá, pero hay una norma, y eso quisiera que usted nos lo explique, que prohíbe que a la familia más cercana también tener este tipo de acciones o inversiones. ¿Cuál debería ser, digamos, el argumento, la defensa o el proceso en el caso de la impugnación al señor Guillermo Lasso por algo que está vigente a partir de la consulta popular de 2017? Así es, Alexis, tengo conocimiento de esto, es de dominio público. Lo que a mí me ha llamado profundamente la atención es la actitud y el argumento que ha expresado la presidenta del órgano electoral. Yo la escuchaba el otro día en un medio de comunicación digital y ella muy suelta, muy relajada, dijo que el órgano electoral no tiene las capacidades institucionales como para poder verificar este tema de si tiene o no bienes o recursos en paraísos fiscales, porque dijo que para ellos les era suficiente, les bastaba este tema de la declaración juramentada, porque en términos institucionales no tenía cómo llegar a ese nivel de detalle para poder indagar, para poder investigar. Realmente que la máxima representante del órgano electoral se pronuncie de esa manera, pues lo único que hace es no garantizar la transparencia del proceso, empezando por esta etapa, por la inscripción de candidaturas. El artículo 96 del Código de la Democracia es absolutamente claro. No pueden tener bienes o recursos en paraísos fiscales quienes aspiren a un cargo de elección popular e incluso quienes vayan a ingresar al servicio público. No solo es para los cargos electivos. Y dicho sea de paso, esto es un mandato constitucional que es resultado del pronunciamiento mayoritario del pueblo ecuatoriano de la consulta popular de febrero del 2017. Y hay un poco también la reflexión de carácter político, ¿no? Es increíble ver el comportamiento de varias de nuestras élites en nuestro país. Cuando el pronunciamiento popular es en contra de mis intereses o en contra de lo que a mí no me conviene, entonces ahí no valido o trato de evadir o de sortear las normas. En cambio, cuando la democracia supuestamente o sus instituciones ahí sí me son favorables para precautelar lo que yo busco, entonces ahí sí lo valido y ahí sí lo respaldo. El órgano electoral lo que debería hacer es, entre otras cosas, oficiar a la unidad de análisis financiero, al servicio de rentas internas, coordinar con organismos internacionales para al menos hacer un mínimo, un pequeñito esfuerzo por intentar indagar si es que todos los precandidatos, no se trata del señor Lasso, no se trata de apellidos o de personas, se trata de que todos los precandidatos no deben, no pueden tener bienes o activos en paraísos fiscales, y esa es tarea del Consejo Nacional Electoral para verificar que todos cumplan la Constitución y la ley de la materia. ¿Usted cree, señor Andino, que en práctica las autoridades del Consejo Nacional Electoral, tomando en cuenta cómo está conformado y cómo se realizó incluso un acuerdo entre el Partido Social Cristiano y Creo para la candidatura del señor Lasso, este tipo de controles se den? Yo dudo mucho, la verdad es que cada día se superan más, y lo digo en términos bastante irónicos. Mire usted las declaraciones de un consejero, del señor Pita, tan abiertamente parcializado, sesgado, yo diría que con una actividad y con una actividad militante. Él está haciendo activismo político ahí, él no está actuando como árbitro electoral. Y en este país debemos entender que más allá de nuestras posiciones ideológicas o de nuestras afinidades partidistas, si usted, yo, si quienes nos escuchan, llegan a ocupar un cargo público representativo, sea electivo, o llegan al servicio público, como es el caso del señor Pita,
automáticamente uno está representando a una institución y uno tiene que desligarse pues de sus afectos, de ciertos afanes partidistas o ideológicos, porque uno tiene que decidir ya sobre la base de lo que le compete y de lo que debe hacer la institución, el órgano público que está dirigiendo. El señor adelantado criterio se pronunció públicamente indicando que ni siquiera se les debía recibir el formulario de inscripción de candidaturas, que el sistema debió haber estado casi que bloqueado para el binomio de Centro Democrático. Y yo, sinceramente, yo sugeriría esto como ciudadano, yo presentaría un escrito al Consejo Nacional Electoral y yo plantearía la aplicación del segundo inciso del artículo 232 de la Constitución de la República, que textualmente dice que las servidoras y servidores públicos se abstendrán de actuar en los casos en que sus intereses entren en conflicto con los del organismo o entidad en los que presten sus servicios. Y aquí es evidente que el señor tiene claros conflictos de intereses porque a él le auspició una organización política que es Creo y él evidentemente no está haciendo la tarea ni los deberes para el órgano electoral, sino que parece que le está haciendo la tarea, como diríamos en la sierra, a su líder y eso es realmente es perverso para la estabilidad del régimen democrático. Bueno, esa es la herencia que nos ha dejado el Trujillato, ¿no? Que fue el que armó este Consejo Nacional Electoral conformado en contra de lo que dice la ley y la Constitución, con integrantes o delegados de los partidos políticos. Y yo ahí quisiera preguntarle al doctor Mauro Andino, este antecedente y este precedente que está dejando esta actuación del Consejo Electoral, de sumarse el bloqueo definitivo del binomio Arauz-Rabascal, ¿qué podría suceder en instancias internacionales? Algo adicional que yo quisiera agregar, Alexis, incluso el propio Consejo Electoral tiene un precedente en relación a esto de subsanar candidaturas. En el año 2012, tanto se ha mencionado y se ha cacareado con el tema de Abdalá Bucaram, que no fue el mismo caso, porque no era el mismo reglamento. En julio de este año se incorporaron estas reformas extrañas, raras, de comparecer y de aceptar de forma personalísima en un segundo momento la precandidatura. En el año 2012, cuando a Bucaram no se le permitió participar porque no aceptó él su precandidatura en la convención, en la elección interna de su organización política, ¿qué es lo que se hizo? Se rechazó su precandidatura y se permitió que participe su reemplazo, en este caso el pastor Zavala. Y de eso sí no se acuerdan, de eso sí no dicen nada. El pastor Zavala terminó participando como candidato a la presidencia de la República y todos lo recordarán. Así que existe ese precedente por parte del propio Consejo Nacional Electoral. Y también hay jurisprudencia del propio Tribunal Contencioso Electoral. Cuando en determinadas candidaturas del CNE, hasta el último se ha mantenido, ha dicho, rechazamos esa lista, rechazamos esa candidatura. Después del contencioso, dicta sentencia y esa sentencia ha obligado en determinados casos a que el Consejo Nacional Electoral califique y reciba la inscripción de determinados candidatos. Ya a nivel internacional en materia de derechos humanos me parece que se tendría que acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Evidentemente no son disputas, no son luchas fáciles, ustedes lo saben, y si es que ya se quisiera llegar incluso hasta la Corte Interamericana, pues pueden pasar muchos años, varios años. Realmente el escenario no es sencillo en términos de los efectos que podría tener esta decisión del Consejo Nacional Electoral o del contencioso, si es que decidiera acaso ratificar esta malhadada resolución en la que se dice están trabajando algunos consejeros. Pero en términos legales, doctor, ¿hay posibilidad de que esto termine así? Porque una cosa es lo que pasa en lo político y otra es lo que dice la ley. ¿Qué podemos esperar? Yo apelo a que primero el Consejo Nacional Electoral resuelva en derecho. Si esto no sucede, hay que acudir al Tribunal Contencioso Electoral. No hay que olvidarse que el Tribunal Contencioso Electoral es órgano de cierre en materia electoral. No caben recursos adicionales en materia electoral o por la vía ordinaria o tampoco en el ámbito constitucional, porque la función electoral tiene sus propios órganos, tienen autonomía y el órgano jurisdiccional que tiene competencia privativa para resolver los temas contenciosos es el Tribunal Contencioso Electoral. Así que yo aspiro que si llega al Tribunal Contencioso Electoral se actúe en derecho y se respete la Constitución y las leyes de la materia.
Muchísimas Muchísimas gracias. doctor Mira que Morandi. sí hubo, le quería comentar al doctor Andino que en efecto, la impugnación fue presentada por la inhabilidad que tiene el expresidente Correa por la sentencia ejecutoriada y la presentó el Movimiento Ecuatoriano Unidos, listas 4. Perfecto. Pero Correrían es un poquito precisamente ahí. por el tema de su situación judicial. Y ya Correrían han un hecho poco la más los respectiva plazos. respuesta. Ujú. Correrían un poco más los plazos y simplemente ahí igual el CNE tiene que pronunciarse. Este noticiero usted lo puede seguir por nuestra radio en internet www.pichinchacomunicaciones.com.es.